Bienvenidos a Conectar, espero que estén disfrutando de un fin de semana aquí en Suecia con mucha nieve, pero también con mucha luminosidad, lo cual nos alegra mucho. Actualidad en este momento es la forma en que como están presentando las noticias, se están presentando de una manera cada vez más descabellada, más descarada, y a veces me recuerda una conversación que tuve con un amigo de terapeuta familiar en psicología, donde me contaba cómo a veces en una relación tóxica, la persona que era sometida al principio cuestionaba las mentiras que le decían, pero luego empieza a cuestionarse a sí misma, ya dudando de su propio juicio, de su propia cordura. Y algo similar pasa entonces con la información en general, la información global que se da. En estos días hemos visto escenas, por ejemplo, en el Capitolio, donde unos policías muy amablemente dejaban entrar a la gente, luego esa noticia se da vuelta, parece de que existe todo un complot de parte de gente que nada que ver, era muy patriota y estaba siguiendo los acontecimientos muy tranquila. Luego ahora, hoy en día, aparece ya varios arrestos donde se ve claramente por dónde vino y que era realmente una especie de maniobra encubierta para cargar las culpas a la gente que estaba ahí pacíficamente mostrando su adhesión al actual presidente. Pero cuando vemos las escenas esas, nos da la impresión de que cada vez la mentira es más descarada y que les funciona de toda manera, porque mucha gente igualmente se cuestiona. Y no estamos hablando de este caso en concreto, sino en general, de cómo se presentan noticias que a nuestro juicio común y corriente son descabelladas. Es como si alguien te dijera: te vendo un Rolex por $10. Lógicamente, si tienes una mínima de experiencia de cuánto cuestan esos relojes de lujo, vas a sospechar de que en esto hay gato encerrado, en esto hay algo que no me cuadra. Y así mucha gente, sabiamente usando su experiencia y su sentido común, dice: hay cosas que no me cuadran, pero cuando después empieza a repetir constantemente por distintas vías algo que parecía al principio ridículo, pues la persona empieza a dudar y dirá: ¿no será que yo me estoy perdiendo algo? Y esa es la situación que se ha logrado con una sistemática adhesión a una sola línea en todos los medios de comunicación. Las redes sociales conjuntamente actuaron en enero 2021 para censurar con determinados criterios y con un solo enfoque. La red Twitter prohibió las cuentas del presidente americano, el actual presidente americano, hasta el día 20 de enero, que es cuando, según la Constitución, se da el traspaso, pero hasta ese día tenemos el actual presidente, donde se le ha cerrado todas las cuentas, se le ha impedido comunicarse. Y entonces tenemos que Twitter ha perdido el 7% en sus acciones de la bolsa. Le ha salido muy caro. Y la pregunta es entonces: ¿por qué compañías privadas que lógicamente responden a sus accionistas se arriesgan a una pérdida tan grande, porque es multimillonaria? ¿Por qué lo hacen? ¿Es porque piensan mal, porque calculan mal? Bueno, yo creo que hay que invertir un poco la cosa. Estas compañías tecnológicas no es que piensen de esta manera y luego tienen una base económica, sino que es la base económica la que está haciendo que ellos tengan que pensar de esa manera. Esa base económica, por ejemplo, no es de las compañías, no es igual a las compañías nacionales. Por ejemplo, compañías de petróleo, compañías agrícolas, que están íntimamente lazadas a los intereses de una nación, en este caso de los Estados Unidos. Estas tecnologías del Silicon Valley no están tan dependientes, mejor dicho, no lo son. Son compañías que ya
sobrepasaron las fronteras, son transnacionales y ya su objetivo no es influir en este país. Claro que si lo pueden hacer será un gran éxito, pero su metodología y su objetivo es para influir globalmente. Ya están, digamos, viendo que su mercado y su interés es global. Y por supuesto están íntimamente relacionados con el complejo industrial y militar chino. Entonces, lógicamente tienen su línea y por eso es que hacen como hacen. También han tenido, aparte de ponerse tan transparentes, porque lo que estamos viendo ya es muy transparente, a nadie le cabe la menor duda de que las intenciones, cuáles son. Una de las plataformas en la cual la gente estaba refugiándose para poder usar servicios sin censura, donde había mudado su cuenta el actual presidente. Esa plataforma entonces recibió como castigo que el servidor que estaba en Amazon le fue prohibido y tuvo que cerrar. Está al borde de la quiebra. Y hoy en día aparece, déjenme ver la noticia aquí, sí, el CEO de Parler huye a casa con su familia y se esconde después de recibir amenaza de muerte. Parece mentira, ¿no? Solamente porque permitía al presidente tener una cuenta en Parler. Parler era una muy buena alternativa, una compañía grande, exitosa, a la cual tiene millones de seguidores y por día le estaban llegando 1 millón. Ahí tenía que contratar nuevos servidores. Una historia parecida también a la otra, al GAB social, que ha recibido millones de nuevos usuarios por día y también otras compañías alternativas a Twitter, a YouTube, también a buscadores alternativos en lugar de Google. Yo lo he probado y he visto que buscando con otra máquina buscadora, pues uno encuentra cosas que de la otra manera no encuentra. Y es que las ponen bajísimo, a veces hay que descender varias páginas hasta encontrar una búsqueda que uno ha hecho con palabras precisas, en lo cual se da cuenta de que lógicamente esas palabras están puestas en la lista negra. Entonces, al buscarlas, si con suerte las encuentras, estarán muy allá en los últimos lugares. Es decir, no solamente se da una censura, sino se da una censura en la oscuridad, haciendo de que te dificulte enormemente encontrar determinado tipo de noticia. Está oculta, es una censura oculta. Hemos dicho de que el globalismo tiene varias vertientes. Hay una vertiente transhumanista donde justamente coincide con la pérdida de los valores, con borrar todo lo que sea valor humano, tradicional, histórico, para ser sustituido por una especie de combinación entre nueva tecnología y ser humano, donde el ser humano entonces pasa a ser una especie de semi-robot en el cual es guiado simplemente por la nueva tecnología. Ya se ha visto que en el foro de Davos se iba a presentar una aplicación que ya no necesariamente tiene que estar implantada con un chip bajo la piel, sino que simplemente basta que uses tu smartphone, tu celular, para que ahí tengas la aplicación. Y ese celular te seguirá a todos lados. Entonces prácticamente no lo tienes implantado, pero lo llevas a todos lados contigo. Esa tecnología ya existe, ya es posible, y entonces se han decidido por esta aplicación que tiene el nombre de Common Pass y que te incluirá todos tus datos médicos y demás para poder viajar. Esperemos que no sea una exigencia, a lo cual me temo que esta nueva tecnología están los no incluidos, que yo llamaría a todas esas personas que están ocupando cargos de trabajo donde va a ser sustituido por una tecnología donde hace que no sean necesarios esos trabajos. Por ejemplo, los taxistas en cantidad de países cumplen funciones muy importantes, pero aparte son miles y miles y miles en cada país, millones en todo el mundo.
Y ya sabemos que la nueva tecnología va a permitir la conducción de vehículos sin necesidad de choferes. Eso ya estamos hablando, pero muy poquitos años, no es una cosa de ciencia ficción. Y lo mismo cantidad de otros trabajos. En mi profesión que he tenido durante años, por suerte me he ido desprendiendo cada vez más de lo que es contabilidad, pero básicamente la contabilidad era una de mis fuentes de ingreso y ya sé que no va a ser necesario, porque hoy en día ya digamos en un 75% eso está automatizado. Mi trabajo es más bien automatizar eso, pero soy consciente de que no va a ser necesario ni siquiera la automatización, sino simplemente el conectar distintos sistemas, que es prácticamente parte de mi trabajo hoy en día, conectar distintos sistemas. Ese es otro grupo que también, por supuesto, va a desaparecer. Y empezamos a sumar, y hay muchísimas personas que van a quedar fuera del mercado de trabajo. La renta básica universal, es decir, renta básica universal, un salario que le da el Estado porque simplemente tú respiras. Naciste aquí, respiras, ya tienes el salario y tú haces lo que quieras, entre comillas, porque ahí viene justamente toda la tecnología al servicio de estas grandes compañías, de este conglomerado. ¿Y qué estamos viendo entonces? Un Estado corporativo donde asegura un ingreso básico universal al mismo tiempo que dice, pero solamente te pedimos una cosa, sé un chico bueno o una chica buena. Tienes que tener un crédito social, tal cual como hemos visto con ojos alarmados en China. Yo creo que han visto de que si a los chinos les funciona, a nosotros también. Tenemos quizás de pronto más tecnología y podemos lograrlo también. Y funciona. ¿Y es económico? Bueno, para ellos sí. Ahora bien, volvemos entonces a aquel viejito Mussolini de Italia, que tenía su muy buena definición de lo que es ese tipo de sociedad, donde el individuo no tiene espacio sino es dentro del Estado y las corporaciones están dentro del Estado, al servicio de lo que el Estado ha puesto como la línea a seguir. Es decir, ya sabemos qué país de Asia, el gigante asiático, tiene ese tipo de economía. Y es una gran tentación para estas empresas tecnológicas porque les va como anillo al dedo. ¿Y por qué? ¿Porque piensan mal? No, porque tienen una base económica, y por eso a este canal le llamamos Piensa como un economista, una base económica que hace que sus ideas están en coordinación, surgen de la base material que las genera. Es decir, grandes corporaciones internacionales que tienen interés global en todo el mundo y que ven que esta forma de funcionamiento, tanto de ellos, del Estado, como de los seres humanos, es la mejor para ellos. ¿Dónde quedará su humanidad? ¿Dónde quedará nuestro sentido común? Empezaremos, como decía mi amigo el psicólogo, a dudar de nosotros mismos y de nuestra cordura. Bueno, pues nos están llevando un poco a eso. Y la cantidad de pacientes en atención psiquiátrica en este momento bate récord. No porque estemos en invierno, lógicamente. Suecia tiene un invierno muy duro, la cantidad de luz disminuye, eso influye en nuestras hormonas y lógicamente mucha gente es afectada por eso, pero estamos hablando de una situación general, global, donde esa sistemática mentira y ese mundo tan difícil de comprender nos hace dudar hasta de nuestra propia cordura. Finalmente, medios alternativos. Si pensamos de que queremos mantener nuestra visión lo más amplia posible, evitar que seamos manipulados por una sola versión, puedo citarles varias aplicaciones que yo uso, las he testado. Lógicamente debe haber otras, pero me gusta hablar de lo que yo ya he testado. En primer lugar, para navegar he visto de que Brave es una de las aplicaciones que tiene
muy buen servicio, es rápida, prácticamente toma todas las aplicaciones, como yo que he estado navegando con Google Chrome. Brave toma todo automáticamente y lo traspasa a esa nueva aplicación. Brave asegura de que no rastrea ni guarda información ni vende información a terceras partes. Se siente muy cómoda, y una cosa que también funciona muy bien es su coordinación con otro buscador alternativo a Google, el cual también lo he testado y realmente me da búsquedas más certeras en temas que a Google no le gusta, por supuesto. Nada quita el mérito a Google en otras búsquedas, pero cuando buscas información que a Google no le gusta, es mejor entonces usar un buscador que se llama DuckDuckGo como pato. Todas estas enlaces los pondré en los comentarios del video. Recuerden, DuckDuckGo, búsquenlo, funciona, es muy rápido y se integra a Brave. Si has estado en Twitter pero quieres ver o seguir a personas que en Twitter tienen problemas, entonces hay también varias alternativas. Pero GAB es una de las redes sociales que tiene más seguidores y que está por millones recibiendo nuevos cada día. Para los también que tienen Telegram, pueden encontrar una alternativa a Telegram en la aplicación Signal, que Signal ha estado en estos días recibiendo millones de usuarios. También Signal promete que no tiene ninguna política ni de restricción ni de seguimiento de la información. Muy bien, es cuestión de testarlo. Yo no digo que crean a pie juntilla, sino más bien creer en nuestro propio criterio, testarlo, averiguar más. Yo simplemente facilito los nombres y lo que ha sido mi experiencia hasta el momento. También creo que Signal funciona muy, muy bien. Para mensajería, emails, he usado en cuestiones delicadas. Por ejemplo, ahí tenemos una legislación en Suecia que obliga a que las nóminas de trabajo sean enviadas de una manera muy, muy segura, blindadas, y entonces ProtonMail es la aplicación que uso y es excelente. Y ProtonMail garantiza incluso la autodestrucción del mensaje apenas ha sido leído por el destinatario, si uno lo elige así, que darle unos minutos para que lo lea y se autodestruya, y se destruye en todos los lugares, no queda absolutamente nada, si uno así lo desea. Lo mismo también puede ser que sea destruido solamente del otro lado y no en mi servidor. En fin. Tiene alternativas, pero tiene una codificación criptada muy, muy fuerte, y uno la puede elevar al máximo poniendo un tipo de clave que sea muy fuerte. También uno puede elegir la opción de que el destinatario, para abrirlo, tenga que usar una clave que tú le das, de tal manera que te aseguras, primero, que solamente él lo abrirá porque le estás dando la clave especial. Nadie que se metió en su computadora la puede abrir. Y lo otro es de que apenas sea leído, será autodestruido. Entonces, esa alternativa es muy buena para quienes quieran usar una alternativa a Gmail o Hotmail. Una alternativa para videos en lugar de YouTube es la plataforma BitChute. BitChute es muy buena. Ahí hay cantidad de videos que uno puede seguir. Planeo a la brevedad tener mis videos también ahí como una plataforma alternativa. Por supuesto, seguiremos estando en YouTube mientras no sea posible, pero también es bueno tener siempre un plan B. Como acostumbramos a decir en este canal, esperamos lo mejor, pero también estamos preparados para lo peor. Así debe ser.
en nuestra vida privada, pero también en nuestros negocios, en nuestra actividad social. Con esto entonces quiero desearles un muy feliz fin de semana. Creo que en estos días estamos recibiendo enorme cantidad de noticias, algunas un poco contradictorias. No hay que perder la esperanza, concentrarse en nuestro propio juicio, en nuestros propios valores, no desconfiar de nosotros, de nuestro juicio, sino al revés, ser conscientes de que hay toda una manipulación de la información y que en el fondo debemos aferrarnos a lo que siempre ha sido nuestro soporte, nuestro Dios, nuestra familia, nuestra patria, nuestros amigos, nuestros seres queridos. Que pasen un muy feliz fin de semana y esperemos que sigan viendo buenas y mejores noticias. Hasta muy pronto.